Soy Cassandra King, tengo 32 años, y nunca pensé que una fiesta familiar lo cambiaría todo. Era nuestra reunión anual del Festival de Otoño en un rancho de Boise, Idaho, un evento muy importante para mi familia, donde todos asistimos a comer, reír y a fingir que éramos perfectos. Había desembolsado $25,000 para hacerlo realidad, cubriendo todo, desde el catering hasta la decoración. ¿Por qué? Porque mi hermana siempre consigue lo que quiere y soy yo quien lo hace posible. Estábamos sentados alrededor de las mesas, el ambiente bullía de charlas. Mi hermana se levantó, con la copa en la mano, lista para su discurso habitual sobre lo perfecta que es su vida. Ella es la niña de oro, la que no puede hacer nada malo. Entonces se giró hacia mí y sonrió, y supe que algo se avecinaba. Hay gente, dijo con la voz cargada de falsa compasión, que se esfuerza demasiado para importar. Todas las miradas se posaron en mí. Mi papá, mi mamá, mi tío, mi abuela, todos observándome como si fuera el chiste. No dije ni una palabra. Mi corazón se aceleraba, pero mi rostro permanecía sereno. Me levanté y saqué mi teléfono. Todos pensaron que solo me estaba alejando, pero abrí una aplicación, toqué una vez y volví a sentarme. 5 minutos después, el teléfono de mi hermana vibró. Bajó la mirada, se puso pálida. Toda la mesa se quedó en silencio. Mi papá se inclinó hacia mí y susurró: «¿Qué acabas de hacer, Cassandra?» Sonreí y respondí: «Ya terminé». La expresión de sus rostros era invaluable, y no tenían ni idea de lo que vendría después. Si alguna vez has sentido que tu familia te da por sentado, suscríbete y comparte esta historia. No vas a creer cómo termina. Probablemente te preguntes por qué fui yo quien pagó la cuenta de la fiesta del Festival de Otoño. $25,000, una barbaridad. No se trataba solo de la fiesta. Durante 2 años, cubrió toda la vida de mi hermana. Su estudio alquilado para sesiones de fotos en Instagram, sus bolsos de diseñador, las cuotas de su coche. Lo que fuera, yo lo pagaba. ¿Por qué? Porque mis padres me dejaron claro que eso es lo que hace la familia, o mejor dicho, lo que yo debía hacer. Soy contadora pública, una experta en números que vive en un apartamento de una habitación en Boise, Idaho. Presupuesto cada centavo, me salto las vacaciones y conduzco un Honda de 10 años para llegar a fin de mes. Mientras tanto, mi hermana vive como si fuera una celebridad. Es una influencer que siempre publica sobre su vida perfecta, sus atuendos perfectos, su todo perfecto. Y yo, la invisible, la que lo hacía todo posible. Todos los meses recibía llamadas de mi papá o mi mamá, con la voz cargada de culpa. Mi hermana está construyendo su marca, y me decían: «Necesita tu ayuda, no la decepciones». Me mordía la lengua, transfería el dinero y veía cómo mis ahorros se reducían. Empezó con poco, unos cientos de dólares aquí y allá para su creación de contenido. Luego, la cosa fue creciendo como una bola de nieve. Para el año pasado, yo ya cubría su alquiler, sus tarjetas de crédito e incluso su membresía del gimnasio. En total, había gastado más de $50,000 en su vida. Mis padres nunca me preguntaron si estaba bien, si necesitaba un descanso. Simplemente insistieron, diciendo que ya casi había terminado su carrera, que yo era la persona estable que podía con ello. Estable. Así lo llamaban. Yo lo llamaba que me dieran por sentado. En la fiesta no se trataba solo del dinero. Era la forma en que todos actuaban como si mi hermana fuera la estrella y yo solo el banco. Mi tío, un marine retirado que siempre decía lo que pensaba, les contaba una vieja historia de guerra a un grupo de primos. Mi abuela, que lo veía todo pero hablaba poco, se sentó en silencio, con la mirada fija entre nosotros. Mi tía, la hermana de mi padre, que sabía más de lo que dejaba entrever, bebió un sorbo y se mantuvo alejada del foco de atención. Mientras tanto, mi hermana, su marido, asentía con la cabeza como su mayor fan. Se levantó, con el móvil en la mano, tomándose selfies para sus seguidores. Acabo de alcanzar los 20,000 me gusta en mi última publicación.
Presumió con tanta fuerza que todos la oyeron. Así es el trabajo duro. Trabajo duro. Me dieron ganas de reír. Su trabajo duro consistía en posar frente a una cámara mientras yo pagaba las luces. Su esposo, un vendedor de autos que apenas cumplía con sus cuotas, intervino. Está arrasando. Sin duda, está arrasando a mi costa. Me quedé allí sentada, sin tocar el plato, sintiéndome como un fantasma en la fiesta de mi familia. Nadie me preguntaba por mi trabajo, mi vida, mis planes. Siempre se trataba de ella. Siempre. Lo peor era que mis padres estaban al tanto. Me llamaban después de cada reunión familiar para recordarme lo importante que era mantener la imagen de mi hermana intacta. Tiene potencial. Mi papá lo decía con tono firme, como si yo fuera el que fallara si no me hacía cargo. Mi mamá era más suave, pero igual de implacable. Eres muy buena con el dinero, Cassandra. Me arrullaba. Puedes permitírtelo. ¿Permitirlo? Apenas me las arreglaba, saltándome mis propias facturas para cubrir las suyas, pero a ellos no les importaba. Para ellos, yo era la persona confiable, la que no necesitaba atención, la que siempre decía que sí. Intenté hablarlo con mi hermana una vez, quizá hacía un año. La llamé y le pregunté si podía empezar a pagar sus gastos, quizá conseguir un trabajo a tiempo parcial para ayudar. Se rió. De verdad se rió. Cassandra, estoy construyendo algo grande, dijo. No lo entenderías. Sigue haciendo lo que mejor sabes hacer, lo que yo mejor sé hacer. Al parecer, eso era su cajero automático personal. Su esposo la apoyó, diciendo que debería estar orgullosa de apoyar su marca. Colgué, sintiéndome más pequeña que nunca. Mirando hacia atrás, no sé por qué seguí así. Quizás pensé que eso era lo que significaba la familia, sacrificarse los unos por los otros. Quizás tenía miedo de decepcionar a mis padres, o quizás simplemente no quería ser el malo. Pero sentado en esa fiesta, viéndola presumir de su falsa vida perfecta, algo dentro de mí empezó a resquebrajarse. Había pasado años siendo quien lo sostenía todo mientras ella recibía los aplausos. ¿Y para qué? Para que se burlaran de mí delante de todos mis seres queridos. El ambiente en la fiesta del Festival de Otoño se sintió como si se hubiera evaporado en el momento en que cancelé el pago de $10,000. La cara de mi hermana, siempre tan engreída, se quedó paralizada por la sorpresa, con el teléfono aún aferrado a la mano tras recibir la notificación del organizador de eventos del rancho. Todos los demás, primos, tías, tíos, incluso los niños, dejaron de hablar, sus miradas se movían de un lado a otro. Sentía el peso de las escaleras, pero no iba a ceder. Esta vez no, me enderecé, con voz firme. Ya no pago más esta fiesta, dije lo suficientemente alto para que todos oyeran. Si quieren que siga, averígüenlo ustedes mismos. Mi hermana se quedó boquiabierta, y por una vez no tenía una respuesta ingeniosa preparada. Su esposo, siempre listo para jugar, su animadora, saltó primero. Cassandra, no puedes hacer eso. Su voz se quebró, presa del pánico. Esto es un evento familiar. Nos estás haciendo quedar mal a todos. Queda mal. Casi me reí. Habían estado encantados de dejarme pagar la cuenta, pero ahora yo era el problema. Mi padre se inclinó hacia adelante, con el rostro tenso por la desaprobación. Cassandra, este no es el momento ni el lugar, dijo en voz baja pero firme, como si estuviera regañando a un niño. Les estás arruinando el día a todos. Mi madre intervino con voz más suave, pero no menos mordaz. Te criamos para ser mejor que esto. Piensa en tu hermana, piensa en ella. Eso es todo lo que he estado haciendo durante años. ¿Y a dónde me ha llevado? A ninguna parte. Solo una cuenta bancaria más pequeña y una familia que ni siquiera me vio. Mi hermana por fin recuperó la voz. Sus palabras destilaban desesperación. Cassandra, no puedes cancelarlo así como así, dijo, acercándose con los ojos muy abiertos. ¿Sabes cuánto significa esta fiesta para mí? ¿Para todos nosotros? Me estás avergonzando delante de todos. Avergonzándola.
Después de todo lo que había hecho, tuvo el descaro de hacer que esto se tratara de su imagen. Negué con la cabeza, con las manos apretadas a los costados. Jill, quizá deberías haberlo pensado antes de decidir. No importó. Dije con voz tranquila pero fría. Se sonrojó y me di cuenta de que no estaba acostumbrada a que la contrarrestara. Su marido intervino de nuevo, señalándome con el dedo. «Estás siendo egoísta, Cassandra», dijo. «Sabes lo mucho que Jill se esfuerza por su marca. No puedes sabotearla así». Sabotaje. Esa palabra me impactó como una bofetada. Yo había sido quien mantenía a flote su supuesta marca, y ahora era el villano. Abrí la boca para responder, pero antes de que pudiera, la voz del tío Edward atravesó la tensión como un cuchillo. «Basta», dijo, poniéndose de pie con su postura de marine retirado, dominando la sala. «Cassandra tiene razón. Lleva demasiado tiempo cargando con esta familia, y tú solo haces lo mismo. Quizás sea hora de que todos aprendan a valerse por sí mismos». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas e innegables. Algunos primos se removieron incómodos, evitando el contacto visual. Mi hermana lo fulminó con la mirada, pero no se atrevió a discutir con el tío Edward. No era de los que se acobardaban. La abuela, que había permanecido en silencio todo el tiempo, finalmente habló. «Ya era hora de que alguien lo dijera», dijo. Su voz era tranquila pero aguda, como si hubiera estado esperando este momento. Sus ojos se encontraron con los míos, y por primera vez esa noche me sentí identificada. No como el banco, no como la persona confiable, sino como yo. La tía Cynthia, sentada cerca, no dijo ni una palabra, pero la vi observándome con una expresión indescifrable. Me pregunté qué estaría pensando, pero no tuve tiempo de descifrarlo. Mi papá intentó controlarse. «Esto es un asunto de familia», dijo, alzando la voz. «No aireamos nuestros trapos sucios delante de todos. Cassandra, siéntate y hablemos de esto. Hablemos de ello. Ya lo había intentado antes y siempre terminaba igual, cediendo. Ya no». Lo miré. Luego a mi madre, que asentía como si estuviera de acuerdo. «No hay nada que hablar», dije. «Ya no quiero ser tu solución a todo». A mi hermana se le quebró la voz al intentarlo una última vez. «Cassandra, por favor», dijo, casi rogándole. «Solo paga la diferencia y luego lo arreglamos. No me arruines esto». Arruinárselo. Esa fue la gota que colmó el vaso. Agarré mi bolso, con las manos temblorosas, una mezcla de ira y alivio. «Lo tienes todo bajo control, Jill», dije. «No me necesitas». Me di la vuelta y caminé entre las mesas, entre los rostros atónitos, entre la vida que había estado sosteniendo durante años. Mientras me dirigía al coche, oí a mi hermana llamándome. Su voz se desvanecía en el fondo. No miré atrás. La fiesta era su problema ahora. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que por fin me defendía. Pero lo que no sabía era que esto era solo el principio. Algo más grande se avecinaba. Algo que cambiaría por completo todo lo que creía saber sobre mi familia. 2 semanas después de irme de la fiesta del Festival de Otoño, mi teléfono vibró con un mensaje de la tía Cynthia. «Ven», decía. «Tenemos que hablar». No había sabido nada de ella desde la fiesta, donde se sentó en silencio a observar todo. Supuse que quería hacer de pacificadora, quizá convencerme de que arreglara las cosas con mi hermana o mis padres. Casi la ignoré, pero algo en su tono, breve y urgente, me hizo coger las llaves y conducir hasta su casa en Boise. La tía Cynthia abrió la puerta, con el rostro serio, sin su habitual calidez. No perdió el tiempo con charlas intrascendentes. «Cassandra, siéntate», dijo, señalando el sofá. «Hay algo que necesitas saber sobre tus padres». Se me encogió el estómago. Me había estado preparando para más drama, pero por cómo lo dijo, esto era más grande que otro remordimiento por la fiesta. Respiró hondo y empezó a hablar. «Tus padres vendieron el viejo piso familiar en el centro hace un año. Dijo que les dieron $100,000 por ello. En efectivo». Parpadeé, intentando procesarlo.
$100,000. Mis padres nunca mencionaron vender nada. Siempre actuaban como si el dinero les faltara, como si no pudieran ayudar a mi hermana porque estaban al límite de sus posibilidades. La tía Cynthia entrecerró los ojos. No te lo dijeron ni a ti ni a tu hermana. No querían que nadie lo supiera. Sentí una opresión en el pecho, pero me quedé callado, dejándola continuar. Tomaron ese dinero y lo invirtieron en acciones de bienes raíces, dijo. Pensaron duplicarlo, tal vez triplicarlo, pero se fue a pique. Casi todo se fue. Hizo una pausa, mirándome como si esperara que explotara. No lo hice. Todavía no. Lo mantuvieron en secreto, continuó, porque no querían parecer fracasados. Y todo este tiempo, te dejaron seguir pagando la vida de tu hermana, sabiendo que tenían ese dinero antes de que se arruinara. Las palabras me golpearon como un puñetazo. $100,000. Tenían $100,000 y aún así me dejaron vaciar mis ahorros para pagar el alquiler de mi hermana. Su ropa de diseñador, su coche. Pero la cosa empeoró. La tía Cynthia se inclinó hacia adelante, en voz baja. Eso no es todo, Cassandra. Has estado pagando sus primas de seguro médico durante los últimos 6 meses y la reparación del techo de su casa la primavera pasada. Ese dinero también era tuyo. No te dijeron nada de la venta del piso porque querían que siguieras cubriéndolos. Me quedé allí atónita, pensando a 1000. Les había estado enviando dinero todos los meses, pensando que lo necesitaban para sobrevivir. Reparaciones del seguro médico. Creí que estaba ayudando a mis padres a mantenerse a flote, pero tenían $100,000 y decidieron malgastarlos en lugar de decirme la verdad. Me dejaron sacrificar mi seguridad financiera mientras ocultaban su error. Y también me dejaron cargar con mi hermana, sabiendo que podrían haber intervenido. Me sentí mal, como si el suelo se hubiera movido bajo mis pies. Todos esos años siendo la persona confiable, la que nunca decía que no, y esto era lo que habían estado haciendo a mis espaldas. Miré a la tía Cynthia, con la voz apenas por encima de un susurro. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Suspiró, hundiendo los hombros. No supe toda la historia hasta hace poco, dijo. Lo supe cuando tu papá me pidió que guardara silencio. Pero después de lo que pasó en la fiesta, ya no pude callarme. La ira empezó a aflorar con intensidad. Mis padres no solo habían favorecido a mi hermana, me habían mentido, me habían usado y me habían hecho creer que mi trabajo era mantener unida a la familia. Y mi hermana era igual de mala, exigiendo más sin cuestionar nunca de dónde venía el dinero. Me puse de pie, dando vueltas por la habitación, con las manos temblorosas. Jugaron conmigo, me dije más para mí que para la tía Cynthia. Todos. Ella asintió con el rostro sombrío. Lo siento, Cassandra. Pensé que merecías saberlo. Merecía saberlo. Merecía mucho más que eso. Merecía una familia que no me tratara como un felpudo. Saqué mi teléfono, moviendo los dedos sin pensarlo 2 veces. Abrí la app del banco y cancelé todos los pagos recurrentes. Había pagado el alquiler de mi hermana, las facturas de su tarjeta de crédito, el seguro de mis padres, el contratista de las reparaciones de su casa. Todo. Listo. Luego les envié un mensaje grupal a mi hermana, a mi papá y a mi mamá. Ya no les pagaré nada. Están solos. Mi teléfono se iluminó casi al instante. Un mensaje de mi hermana, Cassandra. ¿Qué te pasa? No puedes hacer esto. Arréglalo ya. Me quedé mirando las palabras. Su desesperación prácticamente saltaba de la pantalla. Arréglalo. Todavía creía que podía chasquear los dedos y yo saltaría. No respondí. Apagué el teléfono y miré a la tía Cynthia. Ya terminé, dije. Y por primera vez, lo decía en serio. No solo la fiesta, no solo el dinero, había terminado con todos ellos. La tía Cynthia no intentó detenerme ni calmarme, solo asintió como si lo comprendiera. Eres más fuerte de lo que creen, dijo. No me sentía fuerte. Me sentí profundamente traicionado, como si alguien me hubiera abierto una herida que desconocía.
Pero también sentí algo más, una chispa de determinación. Había pasado años intentando mantener a mi familia feliz, pero me habían estado engañando todo el tiempo. Ya no. Mientras conducía a casa, mi mente no dejaba de dar vueltas a esos $100,000. Mis padres podrían haber ayudado a mi hermana, podrían haberme quitado la carga. En cambio, decidieron ocultarlo para que yo cargara con el peso mientras ellos perseguían una mala apuesta. Y mi hermana, cómplice, aceptó sin hacer preguntas. No solo estaba enojada, sino que ya no era más que su red de contención. Lo que sucedió después les mostraría exactamente lo que eso significaba. Un mes después de enviarle ese mensaje a mi hermana y a mis padres, diciéndoles que se las arreglarían solos, las consecuencias empezaron a golpearlos con fuerza. Les corté todos los pagos, el alquiler de mi hermana, las facturas de su tarjeta de crédito, el seguro médico de mis padres y las reparaciones de la casa. Por primera vez, no estaba rescatando a nadie, y verlos afrontar las consecuencias fue como respirar hondo después de años de contenerlo. Mi hermana y su esposo recibieron la factura impaga de $10,000 del rancho por la fiesta del Festival de Otoño. Pensaron que podrían salir airosos con Encanto, pero el organizador del evento no se anduvo con rodeos. Cuando no pudieron pagar, la planificadora amenazó con demandarlos. Una prima me contó que empezaron a vender sus cosas de lujo, sus bolsos de diseñador, sus palos de golf, incluso los muebles a medida de su apartamento en el centro de Boise. A finales de mes, se mudaron de su elegante piso, digno de Instagram, a un pequeño apartamento de una habitación en las afueras. No era el tipo de dirección que mi hermana publicaría jamás. Sin embargo, no se quedó de brazos cruzados. Consiguió trabajo en una cafetería del centro, preparando leche caliente y cobrando pedidos por un salario mínimo. Pero ni siquiera eso la humillaba. Llegaba al trabajo con sus últimas gafas de sol de diseñador, actuando como si aún se diera la gran vida. Su Instagram era una clase magistral de negación, con fotos filtradas de sus pausas para el café, subtituladas con disparates sobre nuevos comienzos y energía. Seguía buscando me gusta, fingiendo ser alguien, incluso mientras su mundo se desmoronaba. Una noche, revisé sus publicaciones, no por lástima, sino por curiosidad. Era casi triste, pero no podía sentir pena por ella. Había tomado sus decisiones y ahora vivía con ellas. Su marido no lo llevaba mejor. Era vendedor de coches y dependía de la marca de mi hermana para mantener las apariencias. Sin mi dinero para sostenerlos, su encanto empezó a debilitarse. El tío Edward me contó que las cosas se pusieron difíciles entre ellos, peleas por dinero, trasnochadas en el bar, lo de siempre. A las 6 semanas, se mudó y se quedó con un amigo mientras mi hermana se quedaba sola en su nuevo apartamento. No estaban oficialmente divorciados, pero todos podían ver las grietas. Él dejó de asistir a las llamadas familiares y ella dejó de mencionarlo en línea. Fue el tipo de separación silenciosa de la que nadie habla, pero todos notan. Mis padres no estaban mucho mejor. Sin esa ganancia inesperada de $100,000 que habían perdido en malas inversiones, y sin que yo cubriera su seguro o las reparaciones de la casa, estaban luchando. Mi papá vendió su camioneta, la que había presumido durante años para cubrir sus facturas. Mi mamá empezó a recortar cupones, algo que ella no lo hacía desde que era niña. A veces me llamaban, dejando mensajes de voz que no contestaba. «Cassandra, dejemos esto atrás», dijo mi padre en uno de ellos. Su voz sonaba tensa. La fiesta fue un malentendido. Somos familia. Los mensajes de mi madre eran más suaves, casi suplicantes. No queríamos molestarte, cariño. ¿Podemos hablar? No respondí. Ya había oído suficientes excusas a lo largo de los años y ya no me las tragaba. No me regodeaba, pero no voy a mentir. Me alegraba verlos afrontar la realidad. Durante años, yo había sido quien hacía sacrificios, estirando mi presupuesto para que estuvieran cómodos, mientras ellos me trataban como si fuera una ocurrencia posterior. Ahora estaban aprendiendo lo que significaba valerse por sí mismos. Mi hermana, que nunca había trabajado, estaba sirviendo café a desconocidos.
Su esposo dormía en un sofá. Mis padres estaban vendiendo su orgullo para pagar sus cuentas. No era venganza. Eran solo consecuencias. Mantuve la distancia, concentrándome en mi propia vida por una vez. Empecé a ahorrar dinero, algo que no había hecho en años. Incluso reservé un viaje de fin de semana a Seattle solo porque podía. No era mucho, pero me dio libertad. El tío Edward me llamó una noche, con voz ronca pero cálida. «Hiciste lo correcto, chico», dijo. Necesitaban una llamada de atención. Sonreí, agradecida por su apoyo, pero no necesitaba que nadie me dijera que tenía razón. Lo sabía. Pero mi hermana no había terminado de intentarlo. Me enviaba mensajes uno tras otro, cada uno más desesperado que el anterior. «Cassandra, no puedo creer que me estés haciendo esto una sola vez. Ahora estoy trabajando. Bueno, ¿puedes ayudarme con el alquiler una vez más?» Llegó otro al día siguiente. «Estás destrozando a esta familia. Destrozándolo todo». Eso fue muy fuerte viniendo de ella. No respondí. Dije todo lo que necesitaba en ese único mensaje. «Estás solo». Ella ya no era mi responsabilidad. Mis padres intentaron algo diferente. Mi papá me envió un mensaje largo sobre lo mal que estaban y cómo le estaba dando la espalda a mi familia. Los mensajes de mi madre estaban llenos de culpabilidad, hablando de lo estresadas que estaban y de cómo no sabían cómo llegar a fin de mes. Los leí, pero no sentí la antigua necesidad de arreglar las cosas. Habían tomado sus decisiones, igual que mi hermana. Si querían seguir viviendo en la negación, era su culpa. Cuanto más lo pensaba, más claro lo veía. Todos habían dependido de mí durante tanto tiempo que olvidaron cómo ponerse de pie. 3 meses después de que les cortara el apoyo financiero, mis padres aparecieron en mi apartamento en Boise sin avisar. Abrí la puerta y encontré a mis padres allí de pie, con aspecto más pequeño, como si el peso de sus decisiones finalmente los hubiera alcanzado. No había hablado con ellos desde las consecuencias. No había respondido a sus mensajes ni llamadas. Me hice a un lado para dejarlos entrar, no porque quisiera, sino porque sabía que esta conversación iba a tener lugar. Simplemente no esperaba que fuera tan definitiva. Mi papá estaba sentado en el sofá, con las manos entrelazadas, evitando mi mirada. Mi mamá estaba sentada a su lado, con el rostro demacrado por la preocupación. «Cassandra», empezó con voz suave, como si intentara calmar a un niño. «Lamentamos cómo resultaron las cosas. Nunca quisimos que te sintieras herido». Me quedé frente a ellos, con los brazos cruzados, esperando la trampa. Siempre había una trampa con ellos. Mi padre se aclaró la garganta. «Solo queríamos mantener la paz», dijo. «Ya sabes cómo es tu hermana. Siempre ha necesitado un poco de ayuda extra. Creíamos que lo entendías». «¿Entendido?» Sentí una chispa de ira en mi pecho. Creían que entendía que me usaran, que me mintieran, que yo fuera la que siempre tenía que ceder. «¿Quieres decir que querías que siguiera pagando por su vida?», dije con voz firme pero cortante. «Y la tuya mientras me ocultabas $100,000, mientras me dejabas creer que necesitabas mi ayuda». Mi mamá se estremeció, pero el rostro de mi papá se endureció. «Cassandra, eso no es justo», dijo. «Cometimos un error con esa inversión. No queríamos agobiarte con ella». «¿Abrumarme?». Me reí, pero no tenía gracia. «Me dejaste vaciar mis ahorros durante años. Me dejaste pagar su alquiler, su ropa, su coche. Me dejaste pagar tu seguro, tus reparaciones, mientras tú te quedabas con ese dinero sin decir nada. No es un error, papá, es egoísta». Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas, pero yo no había terminado. «La elegías a ella antes que a mí cada vez. Elegiste tu comodidad antes que a mí. Y esperas que simplemente perdone y olvide». Mi padre se puso de pie, alzando la voz. «Somos tus padres, Cassandra. Los criamos. Les dimos todo. No pueden hablarnos así». No me rendí. «Me criaron para ser responsable», les dije. «Y lo fui. Los cuidé a todos, pero ya no quiero ser su red de seguridad. Ya no quiero ser quien lo arregla todo mientras ustedes me dan por sentado». Mi madre alzó la voz, suplicando. «Cassandra, por favor. Somos familia. Podemos resolver esto».
Negué con la cabeza. No, mamá, ya no soy tu banco ni tu hija si eso es todo lo que soy para ti. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y definitivas. Mi padre me miró fijamente, con la mandíbula apretada, como si no pudiera creer que lo hubiera dicho. Mi mamá se tapó la boca, con lágrimas corriendo por su rostro. Ya no sentía culpa. Me sentía libre, como si por fin me hubiera quitado un peso de encima durante años. «Tienes que irte», dije con voz tranquila pero firme. No discutieron. Salieron y cerré la puerta tras ellas, sabiendo que quizá nunca más les abriría. Más tarde esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje de mi hermana. Casi lo borré sin leerlo, pero la curiosidad me venció. «Cassandra», decía, «sé que metí la pata. No debería haberte dado por sentado, pero no entiendes la presión que tengo. Todos esperan que sea perfecto en línea. Necesitaba tu ayuda para mantener la calma. ¿Podemos hablar?» Incluso en su disculpa, no pudo evitar poner excusas, culpando a su marca y a sus seguidores. Era la misma historia de siempre. Todo giraba en torno a ella. Me quedé mirando el mensaje, con los dedos sobre el teclado. Por un momento, pensé en ignorarlo, dejarla sumida en su propio lío, pero quería que lo oyera para saber exactamente dónde estaba. Le respondí, «No es mi trabajo llevarte, Jill. Nunca lo fue». Le di a enviar y apagué el teléfono. Sus palabras ya no me atraían. Ya no era su salvavidas, su cajero automático ni su plan B. Estaba harta. A la mañana siguiente, recibí una llamada del tío Edward. Su voz era áspera, pero tenía una calidez que hacía tiempo que no escuchaba. «Cassandra, me enteré de lo que pasó con tus padres». Él dijo, «Estoy orgulloso de ti, niña. Mantuviste tu postura. Poca gente tendría el valor de hacer eso». Sonreí con una sonrisa sincera, como no la había sentido en meses. «Gracias, tío Edward», dije. Ya no podía más. Él rió entre dientes. «Bien, eres mejor de lo que se merecen». Sus palabras me quedaron grabadas, un recordatorio de que no todos en mi familia me veían como un medio para un fin. La abuela tenía razón en la fiesta. Alguien tenía que decirlo. La tía Cynthia tenía razón al decirme la verdad, y el tío Edward tenía razón al estar orgulloso. Había pasado años intentando mantener unida a mi familia, pero ahora me estaba eligiendo a mí misma. No era fácil, pero era necesario. Y al colgar el teléfono, supe que lo más difícil aún estaba por venir. Decidir qué seguir a mi manera. 6 meses después de decirles a mis padres y a mi hermana que habíamos terminado, sentía que mi vida finalmente me pertenecía. Había pasado tanto tiempo cargándolas que había olvidado lo que era ser simplemente yo, una contadora pública en Boise, Idaho, que no le debía nada a nadie. Me sumergí en mi trabajo, conseguí nuevos clientes e incluso empecé un proyecto paralelo para ayudar a pequeñas empresas con sus impuestos. Por primera vez en años, ahorraba dinero para mí, no para los sueños de nadie. Compré un escritorio nuevo para mi apartamento, me apunté a una clase de cocina y empecé a correr por las mañanas. No era glamuroso, pero era mío, y con eso me bastaba. Mi hermana seguía trabajando en esa cafetería del centro. Por lo que oí por sus primos, no había cambiado mucho. Llegaba a sus turnos con ropa carísima que ya no podía permitirse, intentando seguir siendo una influencer. Sus publicaciones en Instagram eran menos frecuentes, ahora eran principalmente fotos recicladas con subtítulos sobre resiliencia y autenticidad, pero se notaba que se aferraba a la imagen que se había forjado. Incluso mientras todo se desmoronaba, ella no me había contactado desde aquel último mensaje, y yo tampoco. No necesitaba su aprobación ni sus disculpas, ya lo había superado. Su marido, Daniel, hacía tiempo que se había ido. Se había marchado de Boise hacía unos meses para trabajar en un concesionario de coches en Spokane. Nadie en la familia había sabido nada de él desde entonces, ni siquiera mi hermana. Su separación no fue una sorpresa, pero aún así era extraño pensar en ella sola en ese pequeño apartamento a las afueras. No le deseaba ningún mal, pero no iba a arreglarle la vida. Tendría que resolverlo sola.
Mis padres también lo estaban pasando mal. Sin mi apoyo, habían tenido que apretarse el cinturón. Mi papá consiguió un trabajo de medio tiempo como conductor para un servicio de reparto y mi mamá empezó a vender artesanías caseras por internet. Ya no me llamaban y la tía Cynthia me dijo que habían dejado de ir a las reuniones familiares. Eran demasiado orgullosos para admitir que habían cometido un error, demasiado tercos para contactarme sin esperar que yo cediera. No me daban pena, habían tomado sus decisiones y yo las mías. Una noche, mientras revisaba mis correos, mi teléfono sonó con un mensaje de mi abuela. Cassandra, decía, hiciste lo que nadie más pudo. Estoy orgullosa de ti. Me quedé mirando las palabras con un nudo en la garganta. Mi abuela no dijo mucho, pero cuando lo hizo fue muy conmovedor. Su mensaje fue como un gesto de asentimiento, un recordatorio de que no era la única que veía la verdad. Le respondí con un simple «Gracias, abuela», y dejé el teléfono con una leve sonrisa. El tío Edward y la tía Cynthia también me habían apoyado, preguntando por mí de vez en cuando, pero las palabras de la abuela me impactaron de otra manera. Me parecieron un cierre. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que la lección más importante no fue sobre dinero ni dramas familiares. Se trataba de defenderme. Cuando la familia te da por sentado, poner límites no es egoísmo. Es supervivencia. Pasé años pensando que tenía que contentar a todos, que decir que no me convertiría en la mala, pero decir que no me salvó. Me devolvió la vida, mis decisiones, mi paz. Ya no estaba enojada. Estaba orgullosa de la mujer en la que me había convertido, de la fuerza que desconocía tener. A todos los que han escuchado mi historia, gracias por acompañarme hasta el final. Es muy importante compartir esto y saber que se identifican con el caos de la familia y el poder de elegir. Si esto les resonó, por favor, suscríbete y únete a nuestra comunidad. Nos centramos en historias y lecciones reales, y me encantaría contar con tu presencia en la próxima. Muchas gracias por estar presente.